Elierendalt Anderling y Mendoza, matrícula 2023-0926. En esta ocasión vamos a estar hablando o mostrando el trabajo que hicimos con relacionado a los videos en la plataforma en la creación de circuitos. Para no ahondar mucho, aquí podemos ver los circuitos correspondientes a los ejercicios de cada uno de los videos. Este fue el primer video que nos enseñó cómo se maneja el protoboard. El protoboard decía que esta línea de aquí arriba se conectan en horizontal y estas en vertical. Para nosotros entonces alimentar una línea entera de aquí a aquí, tenemos que pasarle un conductor que pase de aquí a aquí, etcétera. Y así se electriza, vamos a decir, o se alimenta el protoboard. Hablamos de que estas resistencias no se podían poner en vertical nunca. Entonces sería como si estuviéramos conectándola entre sí, los dos terminales, siempre en paralelo. En paralelo no, sino horizontal. En el caso de este circuito, este fue el segundo video. Aquí lo que realizamos fue un circuito en serie. Este circuito consta de 4 resistencias, cada una con una cantidad de ohmios variable, esta 10, 20, 30, 40 y 50. Y al final lo que hicimos fue que conectamos y medimos la resistencia, el voltaje y en este caso el amperaje, pero en este caso dejé el multímetro para medir lo que es la resistencia. Si le damos a la simulación, mire, la resistencia nos da 150 ohmios, que es la resistencia total del circuito. Tenemos nuestra simulación y vamos inmediatamente al siguiente video. El siguiente video nos habló de la creación de circuitos. Allí hablamos de circuitos en serie. Ese fue el segundo, en serie. Pero ya entonces el tercer video nos habló de la creación del circuito en paralelo. Como podemos ver, estas tres resistencias están en paralelo, ya que la alimentación de una no depende de la otra, sino que cada una se alimenta de la corriente individualmente, vamos a decir. Entonces, si nos notamos, aquí el multímetro que está pasando la corriente, a través del multímetro que pasa la corriente. Eso sucede porque nosotros decidimos medir el amperaje en este caso. Este está midiendo voltios, el voltaje de esa resistencia. Entonces, por eso se ve así. Si comenzamos nuestra simulación, dice 0, pero es porque la fuente hay que reiniciar. Si la reiniciamos, vemos que el voltaje de esta es 300 voltios. Y mira la resistencia. Aquí 3 amperes, 1.5 amperes y 1 ampere. Esto se corresponde con los valores del video, de los videos. También en este caso ya no es un circuito en paralelo, sino un circuito mixto, porque aquí tenemos 2 resistencias en paralelo y una resistencia, perdón, y una resistencia y con dos resistencias en serie. Entonces, si realizamos el reinicio de nuestra fuente, podemos ver que ahí estos valores se corresponden con los valores del video. Lo único es que aquí nos da que menos 104 voltios y menos 117.
Eso es porque la fuente, el multímetro está puesto al revés. O sea, por donde tenía que entrar la corriente está saliendo. Y así. Entonces, en este caso, aquí tenemos el cuarto video que corresponde a la creación de circuitos, de 4 circuitos, 2 con bombilla y 2 con motor. En este caso aquí vemos un circuito simple en serie que consta de un interruptor, 2 bombillas y una batería de 9 voltios. Esto fácil. Prendemos aquí y la bombilla enciende. La corriente pasa primero por la primera bombilla y después por la segunda. Fácil. Este segundo ya es en paralelo, pero no tan en paralelo porque esta aplicación no es como esta, como Livewire, que nos permite hacer conectar dos alambres entre sí, o sea, dos conductores entre sí. Si no hay un componente no nos deja, pero en este caso tratamos de hacer el circuito en paralelo y ahí tenemos dos bombillas en paralelo. La dejamos encendida y entonces aquí lo que hicimos fue lo del motor, que tomamos un motor, un interruptor, una batería y lo conectamos simplemente. Aquí el motor empieza a girar, pero en sentido contrario a la aguja del reloj. Esto es porque las patitas o la corriente entra de manera inversa. Si nosotros desconectamos si lo invertimos, ¿verdad? Los cables, él empieza a girar para adelante. Iniciamos la simulación. Hay que ponerlo aquí. Bueno, el caso es que esto funciona según por donde entra la corriente. Si la corriente entra por aquí, él empieza a girar en contrario a la aguja del reloj. Que lo que hicimos fue, para poder controlar el sentido de giro del motor, fue esto: tomar dos interruptores y si yo apago uno y prendo el otro, entonces él gira hacia el sentido de la aguja del reloj. Si apago este y prendo este, entonces gira contrario. Ahí entonces nosotros podemos controlar el giro. Que esto sería básicamente el mecanismo de un four wheel de juguete, que frena y arranca, o sea, da para atrás y da para adelante. Fácil. Y ahí entonces están realizados los circuitos de los 4 videos. Ahora, el siguiente circuito, el último circuito fue este, correspondiente a la aplicación Livewire. Esto consta de un circuito integrado llamado el 555. Tenemos aquí una batería variable, una resistencia variable, una batería de 9 voltios, 3 resistencias, cada una de 1 kilo ohmio. Entonces aquí tenemos dos LED, uno amarillo, el otro amarillo, que le podemos cambiar aquí el color, se lo podemos cambiar. Santo Dios. El color se lo podemos cambiar ahí. Pero bueno, por ahora vamos a seguir. El caso es
que este circuito es sencillo. Aquí tenemos un centro de masa, como le dicen. Aquí un capacitor electrolítico de 4.7 microfaradio. Y este circuito lo que hace es que, dependiendo de la variabilidad de esta resistencia variable, él controla la velocidad de intermitencia de los dos LEDs. Entonces le damos a correr al circuito y ahí los LEDs están prendiendo y apagando a una velocidad. Si nosotros bajamos la resistencia, aumenta la velocidad de intermitencia. Si la aumentamos, disminuye. Entonces es inversamente proporcional la intermitencia con la resistencia de variable. Entonces, esto es todo por ahora correspondiente a esta práctica. Estamos, no está de más decir que es muy buena la práctica porque nos da una noción clara de cómo, vamos a decir, trabaja la corriente. Y aquí mire, esto es los modos que nos permite ver cómo fluye el voltaje, oscila el voltaje, cómo trabaja la lógica, etcétera. Y en este caso la corriente cómo fluye. Y esto es todo. Hasta aquí ha llegado este video. Hasta la próxima.